Continuemos, hermanos. En este momento les invito nuevamente a que abran sus Biblias y busquen el libro de Daniel, el capítulo 2, y leamos los versículos del 19 al 22, que dice así. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de esta tarde, nombrado La sabiduría, clave del saber reconocer, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García. Buenas tardes, mis estimados hermanos. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de nuevamente estar con ustedes para poder compartir esta enseñanza del día de hoy, ¿verdad? La sabiduría, clave del saber reconocer. Clave de saber reconocer. Sabemos sobre todas las cosas que Dios tiene que estar y debe de estar en todo y por todo, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. En este libro de Daniel, capítulo número 2, expresamente de los versos 19 al 22, ¿verdad? Este relato de la Escritura nos va a hablar la importancia de depender de Dios y del hecho de buscar la sabiduría en Él. Bien, es por demás interesante tener en cuenta realidades que deben de ser reconocidas a la luz de lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Como cuáles, bueno, todo es de Dios. No hay imposibles para Dios y nada hay oculto ante Dios. El libro de Daniel de diferentes formas nos va a dar a conocer que todo es de Dios y Él la da a quien Él quiere. No hay imposibles para Dios. Bueno, aún ahora sí que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y nada de oculto ante Dios, como lo vamos a ver a la luz de este libro de Daniel capítulo número 2, en el sentido de que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Bueno, a la luz de este relato de la Escritura y el reconocimiento que Daniel va a hacer del Señor, es donde reconocemos que todo es de Dios, no hay imposibles para Dios y no hay nada oculto ante Dios. Así lo expresa el texto. Sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues tú nos has dado a conocer el asunto del rey. El asunto del rey, la vida ante lo desconocido. El mismo rey Nabucodonosor se encuentra ante algo que no conoce, no entiende. El capítulo 2, verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y aquí el texto de la Escritura señala pues que está ante algo desconocido, por lo tanto se cataloga como misterioso. Bueno, así se le llama en el texto, ¿verdad? Daniel pide al Dios, el Dios de misericordias sobre este misterio. El mismo texto va a señalar y Daniel hace alusión allí en el verso 22 de este capítulo 2. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Pero bueno, la vida ante lo desconocido. Entonces, tantas cosas que nosotros no percibimos, no nos damos cuenta, pero seguramente Dios sí
la sabe. Confiamos en la sabiduría y en este Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo hace. Ahora, uso esta expresión, la vida ante lo desconocido, por lo misterioso del asunto. Sí, es que se trata de un misterio y un misterio perturbador. Como he leído el 2:1, tuvo sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Verso 3, y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Quiero saber, porque lo desconozco. Perturbar es la palabra que se define como trastornar el orden y el estado de las cosas, quitar la paz o tranquilidad de alguien, o hacer perder el juicio a una persona. Y en este caso Nabucodonosor dice: hasta el sueño se le fue. Pero también podemos hablar de que estamos ante lo desconocido, porque es un misterio difícil de saber. Los propios caldeos, quienes son los expertos en ello, así lo expresa el verso 2, a quienes primeramente mandó a llamar el rey. 2:2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Pero hay una confesión de parte de los caldeos. 2:11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pero lo sorprendente es que ni aún Daniel ni sus amigos lo conocían, a pesar de su capacitación, porque el texto de la Escritura va a señalar que ellos habían sido entrenados para estar entre los sabios. El mismo texto de la Escritura en el capítulo 1, verso 19, dice que fueron llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Mas aún así, con toda su preparación, capacitación, este era un misterio para ellos, difícil de saber. En este caso no era difícil de creer, sino difícil de saber. Un DDS. Aquí el texto de la Escritura entonces va a precisar en los versos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces no sabían, para ellos también era un misterio. No solo era un misterio perturbador, sino difícil de saber, pero que estriba verdad como un misterio que solo Dios pudo revelar. Solo Dios pudo revelar. Podemos leer en el verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Sí? El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual dice: bendijo Daniel al Dios del cielo. Un misterio, a como se conoce, ¿verdad?, o se define, es algo que tiene que ver con lo que está oculto, con lo secreto, en sí con lo desconocido. Así se precisa en el verso 19, el secreto fue revelado. Ahora, ¿por quién fue revelado? Por Dios a su siervo Daniel. Reitero el verso 22, el reconocimiento de Daniel es él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo de Dios entonces, solo Él lo puede dar a conocer. Lo de Dios, solo Él lo da a conocer o lo puede dar a conocer. Aquí he buscado un entendimiento en cuanto al sueño de Nabucodonosor. Y en el entendido es que este sueño de Nabucodonosor era parte de Dios, por lo que Dios mismo fue quien se lo dio a conocer o le permitió entender a través de la interpretación que Daniel le dio. Esta apreciación
es a la luz de los versos 29 y 30 de este capítulo 2. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Sí. Entonces, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, a través de ese sueño, en ese sentido, ¿verdad? Dios también le habló a Nabucodonosor. La interpretación del sueño como tal, ¿verdad? ¿En qué consiste el sueño? Bueno, el sueño es revelado y dado a conocer de los versos 29 al 35. Y la narración es: tú veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba de pie ante ti, su aspecto era terrible. Y en estos versos, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios nos va a precisar cómo lo que Nabucodonosor en sí había visto, pero había olvidado como tal también. El sueño también no solo es dado a conocer, sino también es interpretado. No solo es revelado, sino también interpretado. En los versos 36, así lo dice: este es el sueño, lo que se señaló del 31 al 35. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y así la interpretación, y como tal, ¿verdad? Es lo que se presenta delante del rey. Ahora, el punto que estamos enfatizando en este capítulo número 2 como tal, ¿verdad? Es el reconocimiento. Se necesita sabiduría para saber reconocer. Ahora sí, cada quien debe de saber de quién aprendió, de quién no aprendió, pero es precisamente a quién se debe y por qué se debe, ¿no? Entonces, el texto de la Escritura es darle la gloria y la honra al Señor por todo lo que es, por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Bueno, esta acción lleva a Daniel a ser honrado prácticamente y ser reconocido como sabio. Aunque él precisó, ¿verdad?, que no era de él, esta era una obra de Dios. Lo de Dios entonces solo él lo da a conocer. Daniel y sus amigos poseían dones sobresalientes, los cuales no eran inherentes a ellos, sino más bien eran dádivas divinas. El 1:17 ya ha dicho: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Solo que hay una necesidad, una demanda aquí. Debían ejercerlos en dependencia de Dios y en reconocimiento a Él como su dador. Como ya he leído, ¿verdad? 1:18 al 20, fueron probados y bueno, Dios demostró que verdaderamente la sabiduría que ellos tenían era más que sabiduría babilónica, más que considerados solo sabios de Babilonia. Porque el texto en el verso 20 precisa: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Lo cual confirma, ¿verdad?, que a estos 4 muchachos fue Dios quien les dio conocimiento e inteligencia y entendimiento en toda visión y sueño, como fue en la vida de Daniel. ¿Qué hay de por medio entonces aquí en este capítulo número 2? Bueno, hay de por medio un enigma que resolver. Un enigma que resolver. Y ante este enigma se va a ser muy marcada esta realidad, que la ignorancia tiene su precio. ¿Sí? Se hace muy manifiesto eso, que la ignorancia tiene su precio. Escuché en alguna ocasión, leí en alguna ocasión este pensamiento, que si creemos que la educación es cara,
¿sí? Veamos, ahora sí que si creemos que la educación es cara, consideremos los resultados de la ignorancia, ¿sí? Entonces, todo tiene su justo precio y aún la ignorancia cobra factura tarde que temprano. Estamos ante un enigma, ¿verdad?, que ni los sabios de Babilonia pueden resolver. El capítulo 2, verso 5 se precisa que el rey les dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Precio de la ignorancia en este caso es la pérdida de la vida. Verso 12. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, cuán importante es, verdad, que sí estemos dispuestos a ser enseñados, ser instruidos, tener actitud de aprendiz, pero sobre todas las cosas saber reconocer, verdad, que la sabiduría es Dios quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, porque suyos son el poder y la sabiduría. La importancia de llevar una vida en comunión con Dios. Bueno, esto se va a corroborar, ¿verdad?, que Daniel supo reconocer que esa área de su vida la desconocía este enigma, y solo Dios tenía la respuesta. Y ciertamente de él la va a recibir. Así que ante esta realidad de su ignorancia, no solo de los sabios, sino aún de Daniel y de sus amigos, era una situación que superaba, lo sobrepasaba prácticamente en el conocimiento y en el entendimiento. Ellos mismos tenían que aprender a depender de Dios y a reconocer que lo que eran era gracias a Él, que lo que tenían provenía de Él. ¿Sí? Y que no eran autosuficientes en este caso, sino que, como bien lo diría la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así lo expresa el Nuevo Testamento en el libro de Santiago 1:17. Ahora, ante esta realidad de ignorancia, pues aún de los sabios, el texto de la Escritura nos va a llevar que hay un ultimátum, ¿sí? Y el ultimátum es buscado en este caso, el que lo provoca es Daniel, porque los versos 14 al 16, y miren la manera como la Escritura señala la importancia de ser sabio para saber reconocer nuestra ignorancia, pero también tenemos que ser sabios, ¿verdad?, para reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de sabiduría. Y el saber reconocer que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo, que siempre necesitaremos del Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. O como ya lo señalamos al inicio, ¿verdad?, que saber reconocer que todo es de Dios, que no hay imposibles para Dios y que no hay nada oculto ante Él. El ultimátum, bueno, así expresa: Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto? Que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ante ese ultimátum, ¿verdad?, provocado por Daniel, por petición de Daniel ante el rey, bueno, el texto de la Escritura señala que él sabía lo que habría de hacer: buscar de Dios. Y bueno, cuando leía y ahora sí que meditaba sobre este pasaje, vino a mi mente el himno número 369 del himnario Solo a Dios la Gloria,
cuando llegan esos momentos tan angustiosos, difíciles, ¿verdad? Bueno, imposibles para nosotros, pero posibles para Dios. Este himno 369 se titula Maestro, se encrespan las aguas. Y la estrofa del verso 1 dice: Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí? Los vientos calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, Maestro, o quiéreme socorrer. En esos momentos difíciles, angustiantes, decisivos en la vida, ¿qué hacer entonces? Hay un ultimátum. Si ellos no lo hacen, el texto de la Escritura dice, este era el edicto, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y sí, se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte. Y dentro de ellos, dice el verso 13, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Qué hacer entonces? Si se encrespan las aguas, como diría el himnólogo también, de allí viene la solicitud de la ayuda de lo alto. Versos 17 y 18 expresa: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Con qué finalidad? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este asunto, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Solicitan la ayuda de lo alto. Como se precisó, ¿verdad? En el verso número 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Al rey se le solicitó tiempo, mas fue a Dios que se le suplicó por revelación y también por preservación. De lo contrario, dice, bueno, no conocerían el misterio que envolvía este sueño y también serían privados de la vida. Ahora, es muy interesante esta realidad que Daniel, ¿verdad? Al rey le pide tiempo, pero a Dios le pide revelación y preservación. Es un claro indicador de que la vida realmente le pertenece a Dios y la continuidad de esta está en sus manos. Él da y Él quita, diría Job. ¿Sí? Él dio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, esa precisión lo hago de manifiesto en el sentido de que ya desde el capítulo 1, verso 21, se había anticipado que Daniel no moriría en este edicto del rey. Dios le libraría. El 1.21 señala, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Sí? Los medos persas prácticamente conquistaron a Babilonia. Tuvo Nabucodonosor, se entiende que estuvo también Belsasar, y entre ellos se llama que hubo otro imperio, según los historiadores, de otro rey llamado Nabonido. Nabucodonosor, Nabonido y Belsasar. Entonces pasa el imperio babilónico y llega el imperio medo-persa, Ciro el persa, quien permitiría que los cautivos regresasen a Jerusalén, según el libro de Esdras, capítulo número 1. Entonces, Daniel se considera que vivió aproximadamente, que era un jovencito, y aproximadamente vivió 80 años. Más o menos ese es el margen. Por lo que
sí hay un edicto y ellos solicitan. Dios concedió no solo revelación, sino preservación, ya que a Él pertenece la vida. Y el capítulo 2 precisa también esta realidad que Daniel vivió, ahora sí que vivió para contarlo. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que les ofreciesen presente e incienso. Y el verso 49 al final dice, y Daniel estaba en la corte del rey, juntamente también con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, la cual el narrador bíblico nunca dejó de llamarles así. El capítulo 3, versos 16 al 18, ante el horno de fuego también se precisa que Dios preservó la vida, en este caso de sus amigos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos muy valientemente, en el capítulo 3 se dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? Dios nos puede librar. Si no lo hiciera, bueno, en sus manos estamos. Y el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, que fue otra experiencia, también una prueba tan difícil que pasó igual, se precisa lo siguiente, 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Cosa que se aclara en los versos 19 al 22. De este capítulo 6. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La solicitud de ayuda de lo alto. Sabían que Dios los podía librar. Les daría revelación y la preservación de la vida. Y tal y cual se ha presentado, ¿verdad?, en los otros relatos a este capítulo número 2, la respuesta de lo alto llegó. Capítulo 2, verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. El secreto fue revelado. Como ya lo señalamos, ¿verdad? Lo oculto, lo desconocido, lo profundo, aquello que de otra manera no era secreto, tanto para el rey como para los sabios de los sabios. Y Dios habla a través de una visión. Una visión se considera aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. El texto dice que a través de una visión y una visión de noche. Fue la manera. Bueno, Daniel tuvo otras visiones también. Y bueno, esto debido a lo que el capítulo 1:17 precisa. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Precisamente esa era un área, una habilidad, una capacidad con la cual Dios lo había dotado. Y es a él que se le revela, aunque fueron los 4 juntamente, se entiende, con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, con quienes él busca el rostro del Señor. Puesto, dice el texto, se lo hizo saber a los que había Ananías, a Misael, a Azarías, sus compañeros, y juntos buscaron la misericordia del Señor. Visión de noche. Bueno, la visión de noche, lo que se está presentando es un enigma que resolver, el cual por el favor de Dios es resuelto, pero no dejó de ser una situación difícil. Pero aún así, ¿verdad? A diferencia del rey, que cuando tuvo estos sueños se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño, da a entender, ¿verdad?, que no fue lo mismo con Daniel.
porque a Daniel le vino esto en visión de noche. Es decir, que aun cuando la situación era difícil, aún así él no perdió el sueño. ¿Sí? Porque el texto de la Escritura señala que vino a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Ahora, esta realidad, ¿verdad?, es un indicador muy presente que la oración era parte del diario vivir de Daniel. Entonces, no oraba simplemente porque tenía el agua hasta el cuello o porque pues ya había un ultimátum. Y permítame decir esto, ¿no? Como se decía comúnmente, ¿verdad? Copelan o cuello. Tenían que hacerlo. Y en este caso ellos buscaban siempre la dirección del Señor. Es que eso es un indicio claro, ¿verdad?, de que Daniel siempre hacía de la oración como un hábito de vida. Era parte de su diario vivir. Cuando él tuvo el reto de manera personal con el edicto del rey para ser echado en el foso de los leones, este mismo libro de Daniel 6:10 expresa: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oraba y daba gracias. Una precisión más que a la luz de este relato bíblico se nos precisa, ¿verdad?, es que ellos habían pedido misericordia al Dios del cielo. Y el verso 19 se reitera: por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esta expresión, que oraron al Dios del cielo, y lo hicieron para implorar su misericordia, la misericordia del Dios del cielo, para que tuviese compasión de ellos y los socorriera. Lo cual es un indicador de que siempre ha habido alguien por encima de la potestad de todo gobernante. En el caso de Nabucodonosor, fue algo que él tuvo que reconocer en su momento. La expresión el Dios del cielo. En el capítulo número 3, cuando Nabucodonosor se aira y obliga, somete a Sadrach, Mesach y Abednego a que adoren la estatua que ha levantado, les dice así en el capítulo 3, verso 15: ¿estáis dispuestos para que le oiga el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El verso 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Al orar al Dios del cielo, ellos sabían que por encima de Nabucodonosor estaba Dios, el supremo gobernante. ¿Sí? Cosa, como ya señalé, ¿verdad?, que Nabucodonosor reconoció en su momento. Capítulo 4 nos narra la locura de Nabucodonosor. Y al cierre de este capítulo número 4 se nos enseña, ¿verdad?, o se nos precisa que verdaderamente Nabucodonosor pudo entender que él no era el soberano de soberanos. Sobre él está el verdaderamente soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová, Dios de los ejércitos. 4:34 al 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta,
y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y ese era, uno de ellos era él, el rey Nabucodonosor. Capítulo 5, verso 21, esta realidad que le sucedió a Nabucodonosor le fue referida por Daniel también a Belsasar, uno de los reyes que fue sucesor de Nabucodonosor. Se precisa en el 5.1 el rey Belsasar. 5.21. Y hacer referencia a Nabucodonosor desde el verso 20 le dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sí. Aun cuando lo sabía, él seguía en una actitud de ensoberbecimiento. Esa expresión entonces es muy interesante, orar al Dios del cielo. Saber que Dios está en control a pesar que las circunstancias diga lo contrario. Ahora, oraron al Dios del cielo y fue a él que reconocieron, a quienes le agradecieron. Recordemos que Nabucodonosor incluye parte de estas expresiones. 4:37. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y en ese capítulo 2 se usa esta expresión. Después que el secreto le fue revelado a Daniel, bendijo al Dios del cielo, verdaderamente el Rey verdadero, el Rey por encima, ahora sí que el Rey de reyes. Oraron al Dios del cielo y su expresión fue esta en el capítulo 2, versos 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Sí? Es interesante entonces tomar en cuenta esta realidad bíblica, puesto que es a Dios, y tener entendimiento nos lleva a depender de Él y a reconocerle a Él. Porque de Él y por Él parecen todas las cosas. De Él proviene todo cuanto somos, cuanto tenemos y cuanto podemos hacer. Nabucodonosor tuvo que entender eso. Y ahora Daniel lo hace de manifiesto. Sí, es que Dios recibe la gloria y toda honra. Y lo sorprendente es que son sus siervos, los siervos del Dios Altísimo, quienes se la llevan. El capítulo 2, verso 26. El texto precisa: respondió el rey a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi en su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y así se sigue precisando
Y es en el verso 47 donde el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esto sucedió también cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron salvados del horno del fuego. En el capítulo 3, verso 26 al 28, se nos dice que también Nabucodonosor reconoce la grandeza y el poder, pues no hay Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el capítulo 5, versos 25 al 27, también es el reconocimiento ya en otro imperio, en este caso, ¿verdad?, de Darío, ante la proeza de Dios, ¿verdad?, de salvar a Daniel del foso de los leones. Del 6, 25 al 27, Él salva y libra, hace señales, maravillas, ha librado a Daniel del poder de los leones, y de esa manera se le da el reconocimiento al Señor. En sí, pues, este relato de la Escritura nos lleva a pensar que toda gloria y toda honra se la debemos al Señor. Necesitamos ser sabios para saber reconocerlo, porque a veces nos enceguecemos o así mismo, ¿verdad?, creemos que es de nuestra mano, de nuestro poder, que todo procede. Sí, habrá momentos difíciles, sí. Dios se hará presente, sí, se hará presente. Dios abrió un camino donde no lo había. El libro de Éxodo 14, 1 al 4, se nos presenta esta realidad cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y el verso 21 y 22 nos va a decir que Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron en seco. Entre la espada y la pared se encontraba el pueblo, mas Dios les abrió un camino donde no lo había. Luego el libro de Deuteronomio 8, verso 11 al 18, nos da respuesta a quién nos debemos, por quién somos y por quién tenemos lo que tenemos. Y expresamente, ¿verdad?, sería bueno que nos demos a la tarea también de analizar estos pasajes de la Escritura más detenidamente, porque necesitamos mantener el enfoque correcto, que todo procede y proviene de Dios. ¿Sí? Deuteronomio claramente precisa y en el verso número 18 expresamente dice: no digas 17, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. También tenemos que aprender a vivir con la mente en el cielo, ciertamente, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Daniel tenía que depender del Señor, pero tenía que obrar y actuar bajo su dirección y hacer para lo cual Dios había permitido que llegasen a Babilonia. De esta manera también el libro de Filipenses 1, 21 al 24 se nos precisa que en vida o en muerte somos de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Pero estamos para el servicio del Señor, ya sea en el cuerpo, ¿verdad?, o bien que vayamos a su presencia. Tenemos que aprender a vivir con los pies bien puestos sobre la tierra. Daniel y sus amigos lo hicieron. Entonces, ya sea que nos encontremos entre la espada y la pared, el Señor ha de intervenir y Él puede librarnos. Mantengamos el enfoque adecuado, bíblico, que no es nuestra fuerza, nuestro poder, es la mano de Dios. Es la bendición de Jehová la que enriquece, no añade tristeza con ella. Sobre todas las cosas, que si estamos con vida, estamos en el servicio, estamos en Cristo, somos siervos de Cristo y somos hechura suya para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Sirvamos siempre al Señor. Y tengamos presente también, ¿verdad?, que hemos de dar siempre la gloria y la honra a Dios. Y que así como no hay misterio que Dios no revele, ¿verdad?, aún lo profundo, Él lo saca a la luz. Hemos de tomar en cuenta la importancia de vivir en la presencia de Dios y vivir con integridad, rectitud de corazón. El libro de Hebreos 4, verso 13 dice:
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Demos a cuentas al Señor. Recuerden que Él mira más que la apariencia, también conoce el corazón, las intenciones de los pensamientos y los designios del corazón. Intenciones y designios del ser interior. Y todas las cosas están desnudas, abiertas ante aquel que hemos de dar cuenta. Así cuán importante es que estemos, ¿verdad?, en buena relación para con nuestro Dios. No sé qué situación venga y con toda la confianza podamos buscar de su ayuda y el Señor ha de obrar y ha de actuar conforme a sus propósitos que tiene para con las diferentes situaciones que permite en la vida. Glorias sean siempre dadas a Dios por lo que es, por lo que hace, por lo que nos concedes. Y como bien lo reconocería el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 33 al 36 del libro de Romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sigamos dependiendo de Dios, reconociendo, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría siempre será el temor del Señor. Y la sabiduría nos ayuda al saber reconocer lo que de Dios es, lo que Dios hace. Saber reconocer también en la vida, ser entendidos, discernir, tomar en cuenta el camino correcto a seguir, ¿verdad? Lo que honra y no honra al Señor. Saber cuál es el camino que lleva vida y cuál es el camino que lleva perdición. Y saber entender, ¿verdad?, que somos pecadores y que necesitamos de la gracia salvadora de Dios en la persona del Señor Jesucristo. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Dios envió un Salvador, el Cristo, el Señor, para que, dice la Escritura, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sepamos reconocer que hay una necesidad que solo Dios la puede suplir. Esa necesidad es la de salvación y estar nuevamente, ¿verdad?, en buenas relaciones para con Él. Hubo una relación que se fracturó, pero Cristo trajo la reconciliación. Así le llama a la Escritura el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al hombre por medio de Jesucristo, quien tomó el lugar de verdad por nosotros los injustos, aun cuando Él era justo. Sepamos pues que de allí el principio de la sabiduría es el temer a Dios y el buscar agradarle en cada momento, en cada acto, en cada instante de la existencia. Dios siga guiando nuestros corazones y nuestras vidas, y si no hemos acudido a Él es tiempo de verdad decirle: Señor, enséñame, instrúyame, cámbiame, transfórmame, dirígeme. Mi vida depende de ti, vivo por ti y quiero vivir para ti. Amén.